los que no me conocen, mi nombre es Carlos Serrano. Yo soy uno de los moderadores del grupo. Me consiguen en LinkedIn o en WordPress, en mi blog, en cualquiera de los dos URL que están en esos QR codes. Los pueden escanear. Eh, y hoy vamos a estar hablando de lo que son las CTEs. Eh, las CTEs tienen muchísimas ventajas, tienen sus desventajas. Y vamos a estar dialogando un poco de qué son. Eh, Y tengo tres ejercicios básicos de lo que es una CTE, cómo se utiliza y cuáles son los usos más comunes que tenemos en las CTEs. CTE significa Common Table Expression y es bien importante entender que las CTEs no son una tabla. No es como una tabla temporera, no es como una variable de tabla, no son una tabla. Son una expresión que retorna a una tabla. Y con eso me refiero a que la típica tabla temporera o la tabla de variable se constituye como una tabla y se puede utilizar más de una vez durante la ejecución de una consulta. Al la CTS ser una expresión, solamente puedes utilizarla inmediatamente después de declarar la expresión. Esa es la mayor desventaja y la mayor confusión que tenemos en cuestión a lo que son las CTEs. Las CTEs, eh, una vez se genera la CTE, hay que consumirla, hay que utilizarla inmediatamente. ¿Ok? Las mayores ventajas, recursividad. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es la recursividad. Y vamos a ver un ejemplo de cómo la CTE te ayuda a navegar por data compleja y obtener resultados en data anidada. Las CTE son simples. Las CTE te simplifican el trabajo cuando estás bregando con agregados y necesitas filtrar más de un agregado. En las desventajas, pues no hay indexación. Si usted produce una CTE que sea grande, que sea con muchos datos, no tiene la habilidad como una tabla temporera a añadirle index o añadirle constraints. La CTE simplemente es una expresión, por ende no puede tener los elementos que tendría una tabla temporera o una variable de tabla. En cuestión de rendimiento, dependiendo de la data que estés analizando, eh, con las CTEs, el rendimiento tal vez no sea el mejor. Si estás trabajando con data que es grande, con muchos datos en varchar o el varchar max, yo no te recomendaría que utilices una CTE. Si utilizas una CTE, la CTE va a hacer que tu tabla sea grande, que sea eh, la alocación que vas a hacer en memoria va a ser bien grande. Y la persistencia durante el contexto. Cuando me refiero a la persistencia durante el contexto, es lo que estaba explicando, que la CTE, una vez la declaras, tienes que utilizarla. Si usted está declarando su consulta y usted crea una tabla temporera, eh, al usted crear esa tabla temporera, puede reutilizarla durante el contexto de su consulta. Pero si usted crea un CTE, una vez está declarada, tienes que utilizarla. No puedes dejarla en memoria para utilizarla más luego. Como dije, hoy va a ser una charla corta. Hoy lo que vamos a hacer es discutir ciertos aspectos de la CTE y cómo nos ayudan. Para eso yo creé un pequeño set de datos que nos va a ayudar a entender cómo trabaja. Eh, los tres usos que vamos a analizar hoy en cuestión a las CTEs va a ser, primero, cómo declarar una CTE sencilla y las ventajas que tiene al momento de trabajar con agregados. Cómo trabajar una CTE compuesta. Cuando digo compuesta, es que tienes más de una CTE concatenada.
y cómo vamos a trabajar cómo remover duplicados utilizando CTE. Es uno de los usos más comunes de las CTEs, es remover duplicados. Y vamos a ver un caso que es un poquito más complejo de cómo una CTE te permite hacer recursividad dentro de un set de datos para encontrar datos anidados. Vamos a tocar el primer tema y vamos a tocar el tema de lo que son las CTE simples. Yo tengo una base de datos que creé que tiene cierta cantidad de compañías y tiene cierta cantidad de empleados de esas compañías. Son solamente dos tablas, un ejemplo bien sencillo para hoy. Y una CTE sencilla comienza con el statement with. Todas las CTEs necesitan el statement with. Yo estoy declarando with employees per company, empleados por compañía, ¿cómo? Yo estoy diciendo que la expresión que está encerrada en los paréntesis se va a llamar empleados por compañía. ¿Okay? Y yo quiero ver la cantidad de empleados que tiene cada compañía y quiero ver el nombre de la compañía y el número de la compañía en mi tabla. ¿Okay? De la tabla compañía y quiero hacer un join, quiero ver solamente las compañías que tienen empleados, o sea, estoy haciendo un inner join entre el nombre de la compañía, el número de la compañía en la tabla de empleados y en la tabla de compañía. Luego que declaro mi CTE, que se encuentra aquí, necesito consumirla inmediatamente. No puedo tener más ninguna consulta entre mi CTE y la consulta que la está consumiendo. ¿Okay? Para los que no saben, estoy usando Azure Data Studio y estos son notebooks, por eso es que cada query, cada consulta está encapsulada dentro de una pequeña cajita. Si corremos esta consulta y la vamos a correr en el servidor que tengo aquí y vamos a cambiarle, voy a utilizar esta base de datos. Déjame desconectar la conexión aquí. Ok. Déjame cerrar esto un segundito aquí, me permiten. Ok. Si corremos esta consulta, vamos a ver que en esta consulta nos va a traer los resultados del número de la compañía y la cantidad. Muchos dirán, eso puedes hacerlo sin un CTE. Eso es correcto. Esta misma consulta que yo corrí aquí, podría hacerla sin el CTE. Pero el CTE me da la ventaja de que puedo hacerle un renombrar de columnas o puedo correr otro análisis de datos luego que tengo la primera consulta hecha. Ahí es donde viene la importancia de entender cómo los CTEs compuestos, y lo que están preguntando, sí, esto se va a subir a YouTube luego de aquí. Una vez yo tengo el CTE inicial creado, yo podría correr otros CTEs que analicen más allá los datos que tenemos compuestos. ¿Okay? So, ahí es donde viene la importancia de lo que es la CTE compuesta. ¿Okay? La CTE compuesta, si se fijan, tengo la misma consulta. La única diferencia es que le añadí el estado. ¿Okay? Y luego declaré aquí una coma y puse otra CTE. O sea que estoy procesando una CTE y con los datos de esa CTE estoy componiendo otra expresión más. Esto me da la ventaja de ir analizando la data por pasos. ¿Okay? Dependiendo de la cantidad de datos que usted esté haciendo,
es la ventaja, si debería hacerlo o no. En este caso, los datos son muy sencillos. Si se fija en la consulta, añadí el estado y sigo haciendo el conteo de empleados por estado. Luego, la segunda CTE, quiero saber el estado, la cantidad de compañías por estado y la suma total de empleados de todas las compañías para ese estado. Pero eso lo estoy analizando como un segundo CTE. Y luego hago un select. Si corremos esta consulta, vamos a ver que cada estado tiene dos compañías para un total de 4 empleados. Este estado tiene 2 compañías para un total de 11 empleados. Yo pudiera haber hecho esto a través de una consulta regular. La diferencia es que la manera en la que se iba a componer la consulta iba a ser un poco más complicada que si la puedo dividir en 2 CTEs y componerlas al final. Veo aquí varias preguntas. Una CTE no necesariamente debe utilizar la anterior para contestar tu pregunta, Dairo, pero la última consulta de esta evaluación debe utilizar las 2 CTEs o debe utilizar todas las CTEs que están compuestas. Yo podría componer una CTE, componer una segunda que no tenga que ver con ella, pero el último query tiene que utilizar las 2 CTEs que declaraste al principio. Si no, SQL te va a tirar un error de que tienes una CTE que no estás utilizando. Dudas y preguntas las puedes ir dejando en el chat. Yo tengo el chat aquí a mi mano derecha, lo puedo ir verificando. Una de las grandes ventajas de la CTE es el poder ir componiendo nuestros análisis de manera organizada. Nos permite analizar unos agregados ahora, analizar unos segundos agregados luego, y así no tenemos que organizar todos los agregados de un golpe y que nos complique la estructura de la consulta. Emanuel, un CTE se utiliza más bien para analizar datos. Puedes utilizarlo para analizar datos o puedes utilizarlos para arreglar datos antes de consumirlos, que es una de las cosas que hacemos. Muchas veces tenemos unos case statements que son bien largos y no queremos tener ese case statement combinado con un agregado. Yo cuando tengo un case statement combinado con un agregado, hago un CTE o una tabla temporera para los agregados y un CTE para el case statement. Cosa de tratar de mantener mi código lo más limpio posible. Esto es lo básico de un CTE. El CTE se compone de 2 partes, se compone de 3 partes, discúlpenme. Puedes tener, el CTE se compone del nombre del CTE, la estructura de la CTE y el consumir de la CTE. Jonathan pregunta, ¿yo puedo llamar a esas CTEs información de una tabla en distintas bases de datos? Sí, una CTE puede hacer una consulta a través de muchísimas bases de datos. Siempre hay que tener cuidado cuando haces una consulta a través de múltiples bases de datos. Pues si tienes múltiples ambientes, no siempre te puedes asegurar de que la base de datos va a estar adyacente a la otra. Yo soy bien cuidadoso de hacer consulta a través de bases de datos. Los CTE se utilizan en temas de Big Data. Big Data es un tema totalmente distinto. Se puede utilizar la CTE, pero en el tema de Big Data hay muchísimos otros lenguajes que se utilizan mucho en Big Data que no necesariamente son SQL. Dependiendo en qué tu Big Data framework esté hecho, pues tal vez puedes utilizar CTE, puedes utilizar SQL, puedes utilizar otro tipo de lenguaje. Pues como estaba comentando, esta es la estructura básica de una CTE. Se compone de la declaración de la CTE, el cuerpo de la CTE y lo que consume esa CTE. Si usted tuviese la CTE en mitad o en alguna parte que no es el principio de su consulta, la CTE tiene que tener un semicolon antes
del with. Esto es necesario. Si usted tiene varias CTEs dentro de su código y no están añadidas una a la otra, usted necesita tener un semicolon antes del with. De lo contrario, su script va a tirar un error. ¿Ok? Ok, pasando al próximo ejemplo, si no hay más preguntas. Vamos a hablar de los duplicados. Este ejercicio es un ejercicio bien sencillo y yo voy a postear estos ejercicios una vez hayamos terminado la sesión. Eh, nos damos con el caso de que un procedimiento almacenado o una falla en el sistema o simplemente no fuimos lo suficientemente cuidadosos generó duplicados en nuestro set. Generó múltiples filas para lo que supuestamente debería ser un, un, un solo, una sola línea. Para contestar tu pregunta antes que se me pierda, eh, sí puedes agrupar usando having dentro la cláusula having, puedes utilizarla dentro del cuerpo del CTE. Lo único que no puedo utilizar dentro del CTE es un order by. El order by tiene que estar fuera del CTE. Si tenemos duplicados en nuestros datos y necesitamos limpiar los duplicados, digamos que el equipo de desarrollo nos dijo, necesito poner una llave única en esta columna, pero la columna se encuentra con duplicados y necesitamos eliminar todos los archivos que no cumplan con esa llave única. Ahora mismo en nuestra tabla, si yo corro el validar duplicados, vamos a ver que mi tabla actualmente no tiene duplicados. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que yo voy a forzar que hayan duplicados. Para eso escribí esta consulta que voy a decir insertar dentro de empleado. Voy a insertar estas columnas dentro de empleado y voy a hacer un select dentro de la misma tabla de empleados. Y una vez haga ese select, voy a hacer un select con un random. Esta consulta que está aquí va a seleccionar un número random desde el 1 hasta el 100. ¿Okay? Y esta consulta va a correr 5 veces. O sea, después de mi cláusula go, yo le voy a poner un 5 y eso lo que va a hacer es que va a correr esta consulta que se encuentra aquí 5 veces. ¿Okay? Voy a correr este pedazo que está aquí. Poner go aquí, que a veces... Y si se fijan, creé 5 ejecuciones. ¿Okay? Al crear 5 ejecuciones, cuando le doy validar duplicados, ahora me encontré con que el Company ID 28 tiene 2 empleados con el mismo nombre y apellido. Y eso es un problema, porque al momento de nosotros querer hacer, una llave única en nombre y apellido, no podríamos. ¿Okay? So tengo 5 compañías que tienen, 7 compañías que tienen duplicados. ¿Okay? Ahí es donde viene la ventaja de utilizar el CT. Antes de contestar esto, tengo una pregunta interesante aquí que dice, en un store procedure complejo yo utilizo tablas temporeras en TenDB. ¿Puedo cambiarlos por CTS? A menos que la manera en que necesites analizar los datos no sea de manera inmediata y volátil, yo dejaría las tablas temporeras. Las tablas temporeras siempre te van a dar mejor rendimiento que un CTE. El CTE lo utilizas cuando necesitas recursividad en tu análisis de datos. Pero si tu análisis de datos es sencillo o simplemente estás poniendo data en memoria para utilizarla luego, yo la dejaría en tablas temporales, no la cambiaría a CTE. Volviendo a este ejemplo, estoy utilizando una tabla temporera, un CTE, y este CTE se llama el duplicates, duplicados. ¿Okay? Y digo que el select row number, estoy usando la cláusula row number, con una partición por nombre, apellido y compañía, o sea, que mis datos únicos deben ser nombre, apellido y compañía, ordenados por el número de empleados y también necesito el número de empleados.
Lo que esto hace es que me da, y actually lo voy a copiar aquí para que puedan ver qué es lo que hace. Vamos a añadir aquí un pedazo de código. Si yo ejecuto este pedazo de código, van a ver que hay varios empleados que tienen más de uno. Yo puedo decirle aquí where row ID es más grande de 1 y me va a dar que hay una cantidad de empleados, hay 7 empleados que tienen más de un row ID. Esto lo que hace es decirme, este segundo que está aquí es el que yo quiero remover. Me quiero quedar con el primero o me pudiera quedar con el segundo. En el caso de nuestro ejercicio, yo voy a hacer un delete automáticamente después de crear el CTE. Voy a hacer un delete de la tabla empleado y voy a hacer un join a mi CTE. Al hacer ese join a la CTE, estoy consumiendo la CTE que creé. Eso cuenta como consumir la CTE que creé. Una vez yo haga ese join, le voy a decir where row ID es mayor de 1. O sea, quiero que me elimines todas las que no tengan un row ID 1. Me quiero quedar con la primera. Yo voy a correr este ejercicio que está aquí y dice que 7 se fueron borrados. Cuando yo voy aquí a validar mis resultados de nuevo y corro el validar resultados, mis datos son únicos de nuevo. Esto lo que utilicé fue que utilicé el CTE para generar una serie de filas que me ayudaran a identificar duplicados dentro de mi set de datos para luego poder borrarlos. Esto es un uso bien común de la CTE. Lo van a ver mucho y es una manera bien eficaz de hacer archivos que no son únicos. Yo pudiera hacer un update en vez de un delete y cambiarles el nombre y ponerles un GUID al final o hacer algún tipo de manipulación para que los datos fueran únicos. Pero el combinar la CTE con el row number over me ayudó a identificar esos datos, convertirlos en únicos y así poder limpiar mis datos para, para poder entonces poner esa llave única que quería poner en la data. ¿Alguna duda y pregunta acerca de esta parte que está aquí? Hay un segundito para que el que tenga dudas o preguntas las escriba. Como les dije, vamos a hacer estos 3 ejercicios. Queda un ejercicio que coge un poquito más y luego vamos a tener algunos 10-15 minutos para contestar preguntas. Pero que quisiera que si tienen alguna pregunta ahora en el instante la hagan, cosa de que así no se pierde el hilo. Ok, pues nos movemos entonces. Eh, en la aplicación en la que yo trabajo constantemente, nosotros almacenamos mucha información en blobs, en JSON. Y cuando estás trabajando con JSON, estás trabajando con set de datos anidados, vas a encontrar que la necesidad de utilizar, eh, eh, CTS incrementa. Antes de seguir, Vico comentó que es el row. Ah, el row number, que es esta función que está aquí, me permite generar una secuencia de números y estoy usando la función over para decirle que necesito que me genere un número idéntico por cada fila o registro. Y me disculpan el Spanglish, pero yo trabajo la mayoría del tiempo en inglés y se me hace un poquito complicado traducir algunos de los temas. Y como le estaba explicando, en mi trabajo actual, yo trabajo muchísimo con set de datos que son anidados. Y son set de datos que están hechos en blobs. Esto es un ejemplo pequeño y este tema lo voy a coger con calma porque este tema es un poquito más complicado.
este JSON blob que está aquí, es como se ve un típico blob eh, de datos de los que usamos en mi trabajo. Obviamente la estructura no es idéntica, yo le cambié un poco, pero así se ve el tipo de datos que nosotros trabajamos. Si ustedes se fijan, yo tengo una llave dentro de mi JSON, ¿ok? Y esa llave se llama components. Y mi JSON, eh, eh, Andrés, estoy trabajando en Azure Data Studio. Es un ambiente bien parecido a Visual Studio Code, pero se llama Azure Data Studio. Mi JSON blob tiene la llave de componentes y luego tiene nombre, tipo, identificador, fecha creada, pero puede tener un componente dentro del componente y así puede seguir sucesivamente anidando componentes dentro de los demás. Aquí es donde las CTEs son bien favorables porque puedo hacer lo que se llama una CTE recursiva. ¿Okay? Esa CTE recursiva me permite a mí navegar por la complejidad del set de datos sabiendo la llave que anida sin tener que conocer cuántos niveles de anidación existen. ¿Okay? Eh, este CTE recursivo es un query que es un poquito más complicado, es una consulta un poco más complicada. Y la voy a explicar pedazo por pedazo para que ustedes puedan ver. Esta consulta tiene muchas funciones que solamente están disponibles dentro de SQL 2016 en adelante. Esta sería una consulta recursiva con CTEs. Esto es solamente una CTE. ¿Okay? Emanuel López, estoy usando un notebook dentro de Azure Data Studio, por eso es que ves las consultas una debajo de la otra. Esto es una CTE recursiva. Si ustedes se fijan, la CTE recursiva tiene varios pedazos y los vamos a explicar aquí un segundito. ¿Qué hace una CTE recursiva? Nos permite navegar por data anidada manteniendo un patrón de jerarquía. Bien importante. Al mantener ese patrón de jerarquía, yo sé cómo llegué a ese dato. ¿Cuántos llaves anidadas tuve que navegar para llegar a ese dato? Nos permite crear evaluaciones de datos de manera jerárquica. Me refiero, si yo necesito encontrar cuántas componentes contienen un tipo eh, de text box, yo puedo escribir el dato de manera jerárquica para yo poder llegar hacia ese componente sin tener que romper el blob en muchos pedazos. El nivel de indentación es desconocido. Yo no sé cuántas veces indentados están mis datos. Y la concatenación de patrones. O sea, yo puedo generar una columna que me diga el patrón de cómo yo llegué a ese valor. Las desventajas son pesados. Si usted hace una CTE compuesta o recursiva a través de muchísimas líneas de datos, requiere mucho poder en su servidor para manejarla. Y esto es lo que me refiero con costoso. Costoso es un proceso que utiliza de manera exhaustiva los recursos del servidor. Si usted hace un análisis de datos utilizando CTEs recursivas y su servidor no tiene la suficiente memoria y procesador para manejarlo, va a ser bien lento. ¿Okay? ¿Cómo funciona un CTE recursivo? En bien pocas palabras, así sea un CTE recursivo. Yo declaro mi CTE. Una vez yo declaro mi CTE, dentro de mi CTE hay una unión al mismo CTE. Y al principio es un poquito complicado entender cómo funciona, pero lo vamos a ver en el ejemplo. Yo creo una CTE y dentro de esa CTE voy a hacer una unión a la misma CTE. Si yo veo una CTE recursiva, lo voy a ver de esta manera. Si ustedes se fijan, esto que está aquí es mi CTE inicial.
Yo dije, quiero dentro de mi blob de JSON, y en este caso usé un blob de JSON porque es una manera más sencilla de mostrar cómo funciona la CTE recursiva. Yo leí los datos dentro de ese blob de JSON basándome en el componente. O sea, yo fui dentro del componente y leí estas columnas. ¿Qué sucede? Yo puedo tener componentes anidados como vimos en mi JSON. Mi JSON tiene unos componentes que están anidados uno dentro de otro. Ahí es donde hacer que la CTE sea recursiva va a ser eficaz. Yo creo una unión, ¿ok? Y esa unión está llamando al CTE. O sea, la unión está llamando aquí al principio. Esto es un loop, es el equivalente a un while dentro del CTE hasta que los datos se terminen. Yo tengo aquí esta llave que creé, y esto fue lo que expliqué de que era un patrón. Si se fijan, yo tengo aquí el key. El key no es otra cosa de la posición, el índice de cada uno de mis componentes. Pero en mi segunda consulta, la que llama al CTE, yo estoy haciendo una concatenación. Estoy cogiendo en la fila anterior, la fila o registro anterior, y le estoy atachando la nueva llave al final. Y si se fijan, dentro de la consulta que hago el CTE, estoy llamando el valor que esté dentro del componente anidado. ¿Okay? Una vez yo tengo mi CTE recursiva hecha, yo al final llamo un set de datos. Esto va a coger ese blob completo que existía de datos y lo va a transformar en un resultado tabular con los patrones de dónde se encuentra cada uno de mis datos y cómo llegué a esos datos. Bien importante, esta llave que está aquí, dice Option Max Recursion 25. En este caso, yo sé que el nivel más alto de recursión que necesito es 25 niveles anidados. Si yo le digo a esto que es 0, SQL va a seguir investigando anidados y anidados y anidados. Y te vas a llegar al momento en el que el servidor va a decir, yo no puedo terminar esta consulta. Esta consulta es demasiado complicada, no voy a seguir con ella. Al yo poner el Option Max Recursion 25, le estoy diciendo, yo quiero que tú vayas y analices este blob de datos que estoy dando hasta 25 niveles de anidación. No pases de 25 niveles. Y así SQL le pone un límite a cuántas veces esa CTE puede leerse de ella misma. ¿Ok? Vamos a conectar este script aquí. ¿Ok? Como les mostré anteriormente, yo tengo mis datos, componentes dentro de componentes dentro de componentes. Y al yo utilizar ese recursive CTE, donde yo hice, al yo correr este recursive CTE, lo que hace es que me dice en el componente 0, o sea, estos componentes que están aquí son los primer nivel de mi JSON, se encuentra estos valores. Pero ¿qué pasa? El componente número 8 tiene datos anidados, tiene un componente anidado. Y dentro de ese componente anidado se encuentran estos datos que están aquí. Si se fijan, yo mantuve un patrón. Dice que para llegar a este nombre que está aquí, tengo que expandir el componente número 8. Y dentro del componente número 8, el primer componente, que es el 0, dentro de ese componente 0 se encuentra esto que está aquí. Esa es la gran ventaja de poder ir recursivamente por un blob o por una información de datos para entender cómo cada uno de los datos depende del otro anidadamente. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas hasta ahora? Una de las columnas que yo añadí aquí es esta que está ahí, que se llama depth. Es para saber cuán profundos son mis datos. ¿Okay? Y yo puedo verificar aquí cuán profundos son mis datos. Este dato es 6 unidades profundo. Quiere decir que para yo llegar a esta fila que está aquí,
Mi componente tuvo que navegar por 6 componentes anidados para llegar a este que está aquí. ¿Ok? Eso es lo que hace un componente, esta fila, esta columna que está aquí. Eh, Esto es bien provechoso para poder analizar set de datos que dependen de lo que llamamos padres e hijos en filas de... yo lo utilizo mucho con una consulta que tengo para identificar llaves foráneas en mis consultas. Yo voy y corro un CTE recursivo y ese CTE recursivo me dice qué tabla depende de la otra. Y de esa manera, si necesito hacer cambios, puedo ver las relaciones entre mis tablas utilizando una CTE recursiva. La lógica del depth es bien sencilla. La lógica del depth, si te fijas en el CTE inicial, el depth equivale a 1. Y cuando voy a la lógica del depth, le estoy diciendo que es depth más 1. O sea, por cada vez que entre a un nodo anidado, va a añadir a 1 hasta llegar al final. Esa es la lógica del depth. Es prácticamente una llave que autoaumenta dependiendo de cuán hondo vaya la consulta analizando. ¿Alguna duda, pregunta? Importante que hagan preguntas ahora que estamos aquí, cosa que los demás compañeros se beneficien de sus dudas y preguntas. Eh, en lo que llegan algunas preguntas, les iba a comentar. Y tengo el ejercicio por aquí. ¿Cuándo no hacer una CTE? Y es un tema que muchas personas se hacen. ¿Cuándo no debo utilizar una CTE? En mi opinión personal y profesional, si al momento de usted analizar los datos, usted no requiere ningún tipo de agregado inmediato eh, o necesita algún tipo de análisis serializado. Me refiero a que inmediatamente luego de analizar unos datos necesita analizar el próximo set sin permitir ninguna interacción en medio de esas dos consultas. Un CD es perfecto para eso, porque no permite ningún intermediario en la consulta. Ahora, si usted está trabajando con set de datos grandes, yo le diría, you know, you know, 100 miles, millones, una CTE no es su mejor opción. La CTE le da gran rendimiento cuando usted está trabajando con miles de datos, pero no cuando está trabajando con 100 miles, millones, billones de datos. En ese momento yo utilizaría una tabla temporera, ya que puede poner índices, puede hacer llaves únicas, puede tratarla como una tabla física, siendo temporera. JC, yo lo voy este video se va a colocar en YouTube luego y se les va a enviar el link. Esta pregunta me la habían hecho ya, pero CTE no es algo relacionado a Big Data. CTE es un concepto bien básico de SQL. Es un concepto bien básico de lo que sería hacer consultas sencillas dentro de SQL. Eh, Como comenté, en Big Data se utilizan muchas cosas mucho más allá de simplemente SQL. Big Data se utiliza Hadoop, se utiliza Python, se utiliza R, se utilizan muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con TSQL puro como esto. Eh, Pierina, solamente debe utilizarse para consultas serializadas. No es que solamente debe utilizarse como consulta serializada, pero donde te obtiene mejor rendimiento es para consultas que necesitas serializar. Si tienes una consulta que la vas a llamar ahora, pero la vas a consumir a lo último de tu consulta, el CTE no es tu mejor opción. Pero si necesitas serializar el análisis de datos para que no ocurra nada entre una consulta y la otra, el CTE te da esa opción. Y recuerden que, como mencioné al principio,
Los CTEs no son tablas, son expresiones. ¿Ok? No es algo que, aunque se almacena en TempDB por un periodo corto de tiempo, no es algo a lo que usted tiene acceso en TempDB si deseara. Una tabla temporera, mientras la consulta está activa, usted puede hacerle distintas consultas a la tabla temporera. El CTE, al ser una expresión, solamente inmediatamente luego de que declarar la expresión se puede consumir. Paco pregunta, ¿solamente solo se usan para listas de datos? Puede utilizarlo para listas de datos, para limpieza de datos, para análisis de datos. Dependiendo de los datos, la cantidad de datos y el tipo de datos que usted está analizando, es si le conviene utilizar un CTE o no. Tenemos algunos 17 minutos más. Preguntas, dudas. Estos ejercicios que están aquí se van a publicar en mi página, en mi blog. Luego yo les hago un post en el grupo para que los puedan consumir. Claro que sí. Déjenme mostrarle aquí bien sencillamente. Déjenme mostrarle aquí si les puedo hacer. eh, tu, tu, tu. Hay una consulta que se llama. Déjenme ver si les puedo mostrar Déjenme mostrarles un website que trabaja muy bien. Um, Estoy aquí buscando la consulta para que la puedan ver. Okay. Hay este website que eh, se llama jason-generator.com. Este website es excelente. Este website le permite a usted declarar ciertos set de datos y toda la información que necesitan está aquí. ¿Okay? Una vez usted genere un esquema de ese JSON, usted le puede decir generar y le genera un set de datos en JSON con la estructura que usted necesite. Si ustedes se fijan, para esta clase de CTE, yo generé este JSON que está aquí. Déjenme expandir esto un segundito. Y yo creé unos componentes anidados que decía que este componente se repite de 5 a 10, este componente se repite de 0 a 5, este de 0 a 3. Y de esta manera, al generar, me generó ese blob de JSON grande que ustedes vieron. Así que toda la información que ustedes necesitan para generar un JSON recursivo y todo lo que ustedes necesitan, este website que dice JSON raya generator, y yo lo posteo en el URL. Trabaja excelentemente. Ese website trabaja excelentemente para que ustedes generen su propio JSON y puedan analizar esos JSON usando SQL o utilizando cualquier otra herramienta. Tengo aquí varias de preguntas. La cantidad de registros. Bueno, ese JSON tiene un solo registro, es un solo blob de JSON.
pero cuando usted lo analiza a través de la consulta, vamos a conectarnos aquí. Si usted lo analiza a través de la consulta, al momento de la consulta terminar, él encuentra 166 registros dentro de ese JSON generado. Jensen, preguntas qué es un JSON. JSON es JavaScript Object Notation, es un tipo de notación de JavaScript que te permite generar archivos parecidos a XML, pero en formato JSON. Son estos que están aquí. Y es un lenguaje bien común en aplicaciones hoy en día. Utilicé JSON para mostrarles, porque JSON anida la data bastante bien. Carlos, ¿el rendimiento mejora si utilizo CTE con tablas en memorias? Yo tengo algunos casos en los que mi CTE es quien me genera mi tabla en memoria. Yo necesito hacer algún tipo de análisis rápido para luego ponerle una tabla en memoria. Sí, puedes utilizar un CTE que inserte la data dentro de memoria. Eso es posible. El único problema es que estás analizando la data dos veces. Eso tiene que ser bien cuidadoso. Se puede utilizar CTS en queries dinámicos. Los puedes utilizar, pero tienes que tener cuidado con el esquema y con el formato, porque dentro de los queries dinámicos tienes que utilizar pues el semicolon antes de empezar el query y todas esas cosas. Pero sí, se puede utilizar CTS en queries dinámicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y Juan Carlos, para comentarte, el rendimiento no mejora necesariamente con un CTE en tablas en memoria. Obviamente, si estás llamando las tablas de memoria con un CTE va a ser mucho rápido, o sea, muy rápido. Pero si estás utilizando el CTE para cargar las tablas en memoria, pues ahí tienes que tener mucho cuidado. Unas, una duda, pregunta. Estamos ya prácticamente por terminar. Como les dije, esto van a ser algunos charlas breves de 60 minutos, 50 o 60 minutos. La idea es que ustedes tengan pues introducciones a ciertos temas, que ustedes puedan ir capturando distintos temas. Yo voy a colocar luego una encuesta para ver cuál va a ser alguno de los temas. Ya el próximo tema lo tengo casi completado. No lo voy a decir todavía, lo voy a decir en la semana. Pero vamos a estar haciendo esto todos los miércoles a esta misma hora. Y la idea es, pues, poder contribuir a la comunidad de SQL y todos aprendiendo, ¿sabes? Eh, SQL es algo y bases de datos es algo que nunca se sabe todo. Siempre tienes que seguir mejorando, que seguir trabajando. Y este tipo de charlas nos ayudan a todos. Me ayudan a mí como educador, porque ustedes no entienden, aunque ustedes no lo comprendan, enseñando se aprende muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Así que si usted siente ganas de dar una charla, hey, monte su tema y hágalo. Usted se va a sorprender de la cantidad de aprendizaje que usted va a tener simplemente escribiendo un tema para dialogarlo. ¿Ok? Si no hay más preguntas, yo creo que por hoy esto sería todo. Gracias a todos eh, por estar aquí una vez más y gracias por darse cita en el live. Eh, antes de culminar, hay una pregunta de Kirian Peña. Dice, saludos, ¿se puede utilizar Begin Train en un CTE? Lo puedes utilizar fuera del CTE, no dentro del CTE. El CTE, al ser una expresión, no se puede tener una transacción adentro. Puede estar encerrado dentro de una transacción, pero no puede tener una transacción adentro. Andrés Espinosa pregunta, ¿mejora el tiempo de respuesta a utilizar CTEs de tablas en memoria con respecto a utilizar subqueries? Eh, Todo depende de cómo sean tus tablas en memoria. Si tus tablas en memoria contienen demasiado de muchos datos grandes, en varchar max, var binary, la cantidad de datos que estás poniendo en memoria son grandes. So, tal vez puedes crear un poco de contención en TenDB. So, tienes que tener mucho cuidado al utilizar tablas en memoria con CTS, especialmente si estás haciendo recursividad, porque esa recursividad te va a afectar
el TempDB. Fair pregunta, ¿qué es mejor, paginar con CTE o con offset? Offset. Si tú vas a paginar con CTE, no vas a tener que estar llamando a la misma consulta un montón de veces y luego filtrando más abajo. So, yo te recomiendo que entonces utilices offset y así pues solamente sufres de una sola. Eh, Paco pregunta, ¿se puede meter una función en la CTE? Como mencioné, al ser una expresión, no es una tabla, solamente puedes tener un select. No puedes tener funciones, procedimientos almacenados, no puedes. Podrías tener llamar a una función, como una función escalar y esas cosas. Sí, llamar a una función o hacer un query de una función multivalores, eso lo puedes hacer dentro de una CTE. Lo que no puedes hacer es tener una declaración de una función o la declaración de otro objeto dentro de la CTE. Emanuel López dice, ¿cuál es la diferencia entre offset y CTE? El CTE es una expresión donde tú le dices, quiero esta cantidad de datos y de esta manera los quiero. El offset le estás diciendo a SQL Server, yo quiero que me dejes estos datos, que ignores esta cantidad y que me dejes esta cantidad. Son dos conceptos totalmente distintos. Puedes adquirir un offset a través de un CTE, pero la complejidad de datos que vas a adquirir para hacer un offset de manera CTE, debería solamente utilizar el offset que ya tiene ciertas optimizaciones por SQL para utilizar el offset. Si te quieres hacer un offset, mejor usa un offset y fetch next y no utilices un CTE para intentar hacer lo que hace un offset. A menos que tu CTE haga otras funciones adicionales al offset. Carlos Enrique, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Estamos ya casi por terminar. Nos quedan algunos minutos para terminar. ¿Se pueden tener campos calculados dentro de ACTE? Sí. Vamos aquí un segundito a este ejemplo que está aquí. Ok. Si yo tengo este company name, eh, yo puedo venir aquí dentro del company name y decirle, vamos a hacer un left join. Vamos a cambiar esto por un left join en empleado. Y vamos a hacer una conexión aquí. Yo sé que si yo llamo a estos empleados, automáticamente tengo el nombre de la compañía y el company ID. ¿Ok? Yo podría decirle aquí en los campos calculados, yo podría hacer un if y hacer cualquier cómputo con el nombre de la compañía. Usted puede tener cálculos y if statements lineales. Si usted va a hacer un if dentro del select, dentro de un CTE, tiene que utilizar este if, el doble i, que esto es un if lineal. No puede hacer un if que tenga un begin, un end. Todo lo que se haga dentro de una CTE tiene que ser lineal. Si está llamando una función, tiene que ser lineal. Si está llamando una función de multivalores, tiene que ser lineal. ¿Okay? Nada de lo que usted haga aquí puede crear un objeto o puede llamar a un objeto que no sea lineal, o sea, un if statement regular. Usted puede tener case statements dentro de esta función. Como dije, todas las funciones que sean lineales las puede utilizar. Esto es una consulta como cualquier otra. Muchas veces para mi CTE yo lo que hago es que escribo la consulta separada y luego que tengo la consulta y sé lo que me está retornando, entonces la pongo dentro del CTE y hago las demás evaluaciones. Dairo, hay varios temas. Estoy empezando por los temas más sencillos primero, cosa de que al momento de que demos temas un poco más complejos como link server y otros temas más complejos, muchos de los compañeros ya hayan adquirido la experiencia para disfrutar esos talleres. Vamos a empezar con talleres de SQL básicos, ciertas funciones, almacenamiento, procedimientos almacenados y ciertas otras cosas de SQL básico, cosas de que cuando demos temas más complejos, los demás compañeros puedan disfrutarlos también. Y si Fuentes pregunta si SQL, si todo lo que se discutió aquí es SQL.
Lo único que ven un poco distinto del cliente, yo trabajo en una MacBook, so la mayoría de las cosas que hago las hago en Azure Data Studio. Bueno, hasta aquí llega la charla de hoy. Les agradezco a todos los que se dieron cita aquí y analizaron la data una vez. El video esté listo en YouTube, les voy a enviar el enlace, cosa de que los que quieran verlo de nuevo, lo puedan ver. Y si tienen cualquier duda o pregunta, publíquela en el grupo. Yo siempre digo, si tienes una duda o pregunta, publica en el grupo, así de las respuestas los demás compañeros pueden aprender también. ¿Ok? Con gusto las contestamos, postéenlas ahí en el grupo y poco a poco vamos contestando sus preguntas y ya poco a poco vamos a ir poniendo más cápsulas todos los miércoles para que, para que sea de beneficio de todos. Y si alguno de ustedes tiene alguna cápsula que quiera dar, comuníquese conmigo y vemos la manera de ayudarlo para que usted también pueda ser parte de este movimiento dentro del grupo, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.